Buenos días. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por venir, por estar aquí en una mañana además tan complicada que parece que no dan muchas ganas de salir a la calle. Así que el esfuerzo de haber venido se valora el doble. Me llamo Víctor M. del Pozo y soy autor de novelas, así que voy a continuar hablando de crímenes, de asesinatos, de sangre y de cosas espantosas que parece que no nos gusta las cosas calientes, pero bueno, dentro de todas estas novelas siempre hay un poco de esperanza, siempre hay un mensaje de amor, ¿eh? O sea, no todo es tan malo. Mis novelas, algunas de ellas ya son más desconocidas. El Sillón del Diablo, que es la primera que veis ahí, tiene mucha trayectoria, lleva publicada desde el año 2016 y ya lleva múltiples ediciones. El Crimen de Canterac, El Misterio del Puente Mayor, que es de la que me gustaría hablar un poco más hoy, y luego tengo La Franja Escarlata y otros trabajos secundarios, que aunque son secundarios, no me gusta dejarles fuera porque para mí todos son mis hijos, y por lo tanto siempre les llevo conmigo en el corazón. Voy a empezar haciendo un breve resumen del Sillón del Diablo, porque aunque lo que he traído es El Misterio del Puente Mayor, que es mi último trabajo, mi última novela, no es más que el cierre de una saga que comenzó con El Sillón del Diablo. El Sillón del Diablo es una novela que publiqué en 2016, como he dicho hace unos minutos, y es una novela que mezcla la novela histórica con la novela negra. En este caso nos cogemos una leyenda de Valladolid, la leyenda más conocida y más famosa, tan famosa que ha salido en televisión en múltiples ocasiones, en Cuarto Milenio, en el Milenio 3 han hablado de ello en muchas publicaciones, hay multitud de libros que tratan la leyenda, incluso el propio Sillón que existe, que está en el Palacio de Fabionetti, ha viajado, por lo menos recientemente, poco antes del COVID, estuvo en Madrid un año entero, por ejemplo. Entonces, bueno, es un bien que la gente quiere ver y codiciado. ¿Qué esconde el Sillón del Diablo? Pues la leyenda del Sillón del Diablo nos traslada al Valladolid de 1550, al Valladolid de Laporte, al Valladolid de los Austrias, ese Valladolid por cuyas calles caminaba Cervantes, Lope de Vega, caminaba Quevedo y otros tantos personajes ilustres, ¿no? En ese Valladolid sucede un acontecimiento único, y es que se permite que la Universidad de Valladolid estudie medicina diseccionando cadáveres. Es la primera vez que eso sucede en este país porque la religión lo tenía prohibido. Así que hay un efecto llamada y médicos de todo el mundo vienen a Valladolid a estudiar medicina. Y entre ellos aparece un doctor, el doctor Andrés de Proaza. La Universidad de Valladolid no era esa fachada del siglo XVIII, pero bueno, estaba en el mismo lugar emplazada. Viene un médico portugués, Andrés de Proaza, a estudiar medicina, pero no se conforma con diseccionar cadáveres para ver cómo es el cuerpo humano por dentro. Él quiere ver los cuerpos vivos. Así que le sorprende un día que había desaparecido un niño de 10 años diseccionando a ese niño en su casa. Diseccionándolo en vida, es decir, diseccionándolo. Tiene tendido una camilla, una mesa de madera, y le está abriendo un canal con el niño vivo. Por ese asesinato es juzgado, y él dice o declara que obra siguiendo los pasos de un sillón, el Sillón del Diablo, que cada vez que se sienta, el diablo le habla y le dice qué tiene que hacer. Cuando él es juzgado y condenado a muerte, lanza una maldición, dice que todo aquel que se siente en ese sillón morirá, quien se siente 3 veces morirá. Y es cierto que a día de hoy, pues, la leyenda dice que hay 2 bedeles de la Universidad de Valladolid que se sentaron, que aparecieron muertos. De hecho, el sillón estuvo colgado boca abajo en la capilla universitaria hasta que se derribó. El sillón tiene unas argollas en las patas, prueba de saltar, pasar mejor la foto blanca, en los laterales, prueba de saltar para boca abajo. Incluso a día de hoy, si vais a mucho de Fabionetti y preguntáis, hoy escucharéis que en la actualidad un bebé se sentó de broma entre sus suegros 3 veces en el sillón y a día de hoy está desaparecido. Nadie sabe qué ha sido de él. Lo cual, por la leyenda perdura. ¿Qué hago yo? Cuento la leyenda. El libro tiene dos novelas que se van intermezclando con 2 tipografías de letra diferentes para saber dónde me llego en cada momento cuando abra el libro. Por un lado voy novelizando esa leyenda, contando cómo un joven antes de probar vino a Valladolid lleno de sueños, de ilusiones, y por otro lado lo traslado a la actualidad, donde un asesino sanguinario está cometiendo una serie de crímenes por las calles del Valladolid presente, mientras que la policía está completamente descolocada, no sabe quién es, qué busca, qué intenta. Al final se mezcla una serie de personajes, una museóloga, la directora del Museo Fabionetti llamada Bárbara Hernández, un policía municipal que se ve implicado, porque un policía municipal poco tiene que pintar a la hora de buscar a un asesino, pero sin embargo se ve implicado, Alfonso, un policía nacional que de hecho está convencido que entre Alfonso y Bárbara se puede encontrar el asesino que
buscan, una periodista, hay un montón de personajes que están implicados en intentar descubrir quién es el asesino. Y al final el propio lector tiene que averiguar quién es y descubrir qué relación hay entre ese crimen y esos sucesos del pasado. Esta novela tuvo mucho éxito, ya os digo que lleva muchas ediciones, tanto, es en dirección contraria, tanto que cuando fui a escribir mi segunda novela, El crimen de Canterac, con un suceso que cayó en mis manos, casi por casualidad, un caso ocurrido realmente en Las Delicias, en lugar de querer hacer una novela nueva, decidí dar continuidad a esos personajes. La historia es la misma, no cambió demasiado, pero en lugar de crear unos policías nuevos, puse a esos mismos policías investigando un nuevo caso, el crimen de Canterac. La novela del crimen de Canterac fue un éxito para mí, personal, en el sentido de que escribí una novela tan compleja, tan compleja, que me salieron 1000 páginas de libro, más de 1000 páginas de libro. Y cuando me reuní con la editorial, los editores me dijeron, el libro me encanta, lo vamos a publicar, pero 1000 páginas no. Entonces, bueno, decidiendo cómo hacerlo, si acortábamos el libro, a mí me parecía que no sobraba nada, decidimos publicarlo en 2 volúmenes. 2 volúmenes, el primero tiene principio y tiene final, pero se reabre el caso con el segundo y así pues sacamos la novela completa en 2 tomos. El crimen de Canterac, la venganza del descendiente, y el crimen de Canterac, la congregación de los 3 valores. Este libro nos traslada del Valladolid de 1550 al de 1908 y es simbólico, al igual que lo vais a ver con el misterio del Puente Mayor. Es bastante simbólico porque ese Valladolid es el Valladolid del ferrocarril, un Valladolid que despierta después de haber estado años sumido en una serie de catarsis que se quedó cuando la corte se fue a Madrid. Entonces ese Valladolid llega al ferrocarril y de repente despierta. Y en ese Valladolid empiezan a salir varios nuevos por la llegada del ferrocarril y de todos los obreros que ellos traen. Llega Delicias, nace Pajarillos, se crece mucho la zona de San Andrés, y en Delicias precisamente hay un castillo, el castillo de Canterac, en manos de unos condes, los condes de la Oliva. Pues precisamente en ese castillo, destruido durante la Guerra Civil, que estaba en el Paseo Juan Carlos I, pues algunos se lo preguntan, aparece un cadáver con 30 puñaladas. Y la policía, según le ve, dice, se ha suicidado. Este hombre, aquí con esas 30 puñaladas por todo el cuerpo, se ha suicidado y ya está, no hay caso que hacer. Y claro, mucha gente en aquella época, incluido el propio norte de Castilla, que a través de sus artículos lo hizo saber, se preguntó, ¿cómo se puede suicidar a alguien con 30 puñaladas? Es imposible. Aquí hay un caso oculto, aquí hay gato encerrado. Entonces, se inició una investigación, aparecieron varios culpables, aparecieron intereses ocultos, nobles, es decir, los propios condes estaban implicados en mayor o menor medida, y el caso dio para varios años de investigación. Yo lo que hago nuevamente es novelar ese caso, ese crimen de Canterac, y traerlo al presente, donde un hombre enmascarado, cubierto con una máscara de la peste veneciana, está cometiendo crímenes y asesinatos por Valladolid. La novela llega a tal extremo que hay momentos en los que toda la ciudad está en peligro. Y cuando esta novela cierra, justo donde esta novela termina, aquí y así lo hice con visos, es decir, voy a hacer una tercera y última parte. Igual que el crimen de Canterac no estaba pensado con una continuación, el misterio del Puente Mayor sí, le dije, voy a hacer una tercera parte. Y para ello elegí una época muy importante también de Valladolid. He dicho que el Sillón del Diablo se ambienta en el Valladolid de los Austrias, y he dicho que el crimen de Canterac vuelve al Valladolid que renace con ese ferrocarril. Aquí me retrotraigo a los orígenes de la ciudad, al Valladolid, que era una aldeíta gobernada por un montón de familias, un puñado de familias, realmente 5 familias, que entre todas se reunían y manejaban toda la administración de la ciudad, y ven la llegada del conde Ansúrez. En ese Valladolid había 2 familias importantes, las que he dicho había 2 sobre todo, los Reollo y los Tobar. Hablamos ya del año 1087. Los Reollo y los Tobar, ahí tenéis un cartel presente de una farola hablando de los Reollo, estaban enemistadas, se odiaban a muerte, como pasa con, por ejemplo, Romeo y Julieta. Y entre esas familias, los 2 más jóvenes estaban enamorados de una misma chica llamada Flor. Una noche de tormenta, los 2 jóvenes se enfrentan entre sí, uno mata al otro y decide huir con su amada Flor. Pero su amada Flor vivía al otro lado del río. Pensar que esto es el Valladolid de esa época y aquí está en Pisuerga, no había ningún puente, no había nada. Si alguien quiere llegar a Valladolid, de hecho creo que se llamaba el Camino de Villanubla, porque era lo que es, bueno, lo que viene siendo la avenida Gijón y todo esto se llamaba Camino de Villanubla, tenía que pasar en barca. Era una noche de tormenta, como he dicho, el Pisuerga está embravecido, y el hombre lo intenta con la barca se hunde, parece que le va a engullir, y cuando está a punto de morir ahogado pide ayuda a Dios, se suena un rayo del cielo y no es Dios quien acude en su auxilio, sino el diablo, que le dice que a cambio de su alma le permitirá pasar al otro lado. El chico desesperado acepta
y de las aguas se abren, emerge un puente, el puente mayor, y el chico puede pasar al otro lado. Pero es que el diablo es tramposo. En mi novela se ve con el sillón del diablo, se redescubre con el crimen de, no, con el misterio del puente mayor. El diablo es tramposo porque justo cuando llega a la casa de su amada, que era la hija de un molinero, descubre que el rayo que había caído justo cuando aparece el diablo había impactado sobre la joven está muerta. Así que el muchacho enloquece y se dedica a vagar lo que le queda de vida por Castilla, le ven por León, le ven por diversos sitios, y esa es la leyenda del Puente Mayor, otra leyenda que luego que la del Sillón del Diablo está en la más famosa de Valladolid. Y yo esa leyenda la cuento también, la cuento en este libro, este último libro de la saga, El misterio del Puente Mayor, que también puede ser leído independientemente del resto, son libros que empiezan y acaban, todos ellos. En este caso, además, añadimos todo el contexto social de ese Valladolid que está dejando de ser una aldea que dependía de Cabezón de Pisuerga, Cabezón de Cerrato, como se llamaba en aquella época, para convertirse en algo más importante. Llega el Cid Campeador, llega el Conde Ansúrez, se ven las relaciones y las amistades que hay entre ambos, porque la gente no lo sabe, pero el Cid y el Conde Ansúrez tuvieron mucha amistad y tuvieron ciertas relaciones entre ellos, en el libro se exploran, y encima eso ya forma parte de la novela. Tienen un secreto, hay un secreto entre ellos, un secreto que esconden en Valladolid. Es un secreto que sale a la luz y aparece tras un derrumbamiento del puente. En mi novela, el puente mayor se derrumba, está muy viejo, es un puente milenario, hay un pequeño derrumbe de uno de los arcos, y en ese momento, en ese derrumbe, aparece un sarcófago medieval. No sé si esto es algo que he sacado de Google, ¿eh? En ese sarcófago medieval se inicia una especie de investigación por arqueólogos, por el propio ayuntamiento está implicado, por ver qué hay dentro de ese sarcófago, que no voy a contar, y todo ello mientras por las calles hay un asesino, esta vez no va encapuchado como el Sillón del Diablo, esta vez no lleva una máscara de la peste como el crimen de cantidad, sino esta vez es un hombre con traje, con corbata, que podría ser cualquiera de nosotros, y sin embargo esconde dentro un auténtico criminal despiadado que está dispuesto a hacer lo que sea para conseguir sus objetivos. Y en este caso los objetivos están muy relacionados con ese sarcófago y con el secreto que escondió el Conde Ansúrez y el Cid en Valladolid. Esta sería un poco la trama que inicia el misterio del Puente Mayor y la que va desenvolviendo esta novela, que si el crimen de Cantera tiene un toque de terror siempre dentro de la novela negra, o el Sillón del Diablo es más novela negra pura, en este caso además nos encontramos novela negra mezclada con aventura, novela de aventura, y siempre con pinceladas de novela histórica. No es mi único trabajo, también tengo Operación de Escarlata, que es una novela que escribí ambientada en la Guerra Civil, en este caso nos iríamos a la Guerra Civil en Valladolid. El nombre está sacado de un bar que ya no existe, la Rata Escarlata, y a la hora de pensar el nombre pensé, dije, bueno, pues Operación Rata Escarlata, me quedaba de maravilla, me encantaba la sonoridad, y además homenajeaba a un bar mítico de la ciudad. Y además con ese libro buscaba rendir homenaje a mis abuelos, porque mi abuela más falleció hace 2 años y justo cuando escribí este libro que estaba escribiéndole, pues decidí aceptarles un pequeño homenaje. Algunas de las ilustraciones que vienen en el libro están ambientadas en fotografías reales, o la propia historia de los personajes. Obviamente mis abuelos no fueron espías republicanos, ahora diré un poco de qué va, pero están ambientados en pequeños pinceladas de la vida de mis abuelos. Y en caso de este libro, lo que nos traslada es el Valladolid de la Guerra Civil, en ese Valladolid, 2 espías republicanos a los que la República les encarga la misión de asesinar a Franco, lo cual hubiese acabado con la guerra y hubiese cambiado la historia de España completamente. Seguimos a esos espías, vemos los entresijos de su misión de esa Operación de la Escarlata, que les lleva a viajar a Salamanca, a viajar a Burgos, a moverse un poco por esa España en guerra, y si lo consiguen o no. Mientras que en el presente hay una asesina, la asesina del espejo, cometiendo una serie de crímenes y dejando como única pista todos los espejos rotos alrededor de donde ella ha pasado. Os animo también a que me sigáis en las redes sociales. Soy @VictorMDelpozo en todas las redes. También tengo la página web que es victormdelpozo.es. Incluso si me queréis mandar un email, info@victormdelpozo.es. Así que con que os queréis con Víctor M. del Pozo tenéis todo. Mis redes sociales, mi correo, mi web, lo tenéis todo. Ahí está todo englobado. Y nada más, deciros que muchas gracias. Y que gracias también por haber venido, por apostar por la cultura, por la literatura y por haber venido a un día tan complicado como el tiempo. Gracias.